Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy en este interesantísimo conversatorio sobre elecciones en tiempo del COVID-19 con profesores todos de la Escuela de Filosofía, profesores excelentes, dedicados al pensamiento, al análisis crítico y al accionar. Esta es una actividad propia de la Facultad de Humanidades, de la Escuela de Filosofía y de Oceplandia a través de la parte de extensión de dicha oficina y con la colaboración directa y organizativa del movimiento académico Generatio Nova Universitas. Nos acompañan en el día de hoy el profesor Juan de Jesús Rodríguez. Él es un estudioso de la filosofía, tiene una maestría en ciencias políticas y él es un joven que se ha interesado por adecentar la política. Siempre se dice que la política son corruptos, que los políticos son corruptos, pero nadie da el paso, el salto para tratar de que la política sea diferente. El profesor Juan de Jesús Rodríguez viene para hablar desde su postura de por qué él considera que los lineamientos del partido que él va a representar en el día de hoy debe ser lo correcto. Juan de Jesús Rodríguez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos acompaña también desde Santiago el profesor, sociólogo, filósofo Víctor Burgos, profesor de profesores, muy querido. Es una persona que se ha desempeñado siempre en la política y en la administración pública de manera íntegra. Gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación a este diálogo aquí entre... Nos acompaña también desde San Francisco de Macorís un profesor que ha querido llevar a la práctica la teoría platónica y de Tomás Moro. Es el profesor Nelson Rosario, un profesor que ya tiene bastantes años en las aulas de la universidad, pero al mismo tiempo es el fundador del movimiento de renovación nacional, como mejor conocido como Morena, tratando de llevar a la práctica directa sus pensamientos, diríamos que políticos, a partir de su formación. También nos acompaña el profesor Francisco Acosta. Ha sido un académico a carta cabal toda la vida. Y su vida académica y la política ha dejado, pero nunca ha mezclado lo político con lo académico. Es así que cuando ha desempeñado, como siempre lo ha hecho la Universidad Autónoma de Santo Domingo, alguna función pública, algún puesto, nunca ha mezclado lo político con lo académico y siempre ha dado la mano a todo por igual. El profesor Francisco Acosta, con formación en sociología, en filosofía, y siempre ha estado en el análisis filosófico de la teoría política, pero al mismo tiempo de llevar la teoría política a la práctica política. Por eso siempre ha tomado partido en la política de una manera académica. Profesor Francisco Acosta, muchísimas gracias por usted haber aceptado la invitación de participar en este diálogo. Gracias a usted, oiga, gracias a usted. Ok, nos acompaña también el profesor Hidalgo Peña García, también de nuestra escuela de filosofía. El profesor Hidalgo Peña, ya es de larga data, aún a pesar de su juventud, es de larga data en la escuela de filosofía. Es una persona muy querida y respetada. Tiene formación en derecho, en filosofía y en política. Y siempre ha estado en el análisis político porque se ha codiado con una serie de personas a los cuales de una u otra forma hasta ha tenido que asesorarlo desde el punto de vista político. Así que, profesor Hidalgo Peña, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este conversatorio. Gracias a ti por la invitación. Profesor Hidalgo Peña, usted ha sido invitado a este conversatorio no para representar una facción política, sino para que desde su visión pueda dar qué usted cree que podría pasar en las elecciones del próximo 5 de julio. Los micrófonos son suyos, profesor. Bien, buenas noches para todos, compañeros profesores. Buenas noches, señor decano, el doctor Augusto Bravo y demás doctores que me acompañan en este conversatorio, el doctor Nelson Rosario, Francisco Acosta, Víctor Burgos y Juan Rodríguez, con quienes estaremos compartiendo esta lluvia de ideas en torno al panorama electoral que se avecina este domingo 5 de julio. Buenas noches, maestro William Mejía Charlas, moderador. Gracias por la invitación de nuevo, reiterada. Y buenas noches, profesores, compañeros, amigos, estudiantes y público en general. Quiero iniciar mi intervención primero destacando los
destacando que todos los procesos electorales tienen su propia dinámica y como tal, cada contexto electoral nos ofrece marcadas peculiaridades. Lo primero que deseo resaltar es cuáles han sido los grandes tópicos que han dominado el espectro de esta campaña electoral desde las elecciones municipales en febrero, la declaración de emergencia nacional y el confinamiento de 3 meses que hemos tenido hasta la desescalada de nuestros días previo a las elecciones. Quiero destacar que el primer tema así que ha dominado todo el espectro ha sido el COVID-19. Y a raíz del COVID-19 se han dado también dos grandes temas. El primer tema de campaña a raíz del confinamiento fue la discusión sobre la pertinencia o no, si habían condiciones o no de celebrar las elecciones en medio de la pandemia del COVID-19, ya sea porque había incertidumbre hacia el futuro o por temor. Y también otra discusión que se dio cuando comenzó el confinamiento fue el temor a la negación de la realización del voto exterior de los dominicanos de la diáspora por parte de los países altamente afectados como Estados Unidos, España e Italia, donde hay una gran presencia de dominicanos y que por tanto había temor de si estos ciudadanos se les podía conceder a esos países el derecho al voto. Fueron así los dos primeros grandes temas a raíz del confinamiento que se dio después de las elecciones municipales de febrero. Otro gran tópico también que ha dominado el espectro político en campaña ha sido la crítica de la oposición a la politización de la colosal inversión en ayudas sociales del gobierno mediante los distintas ayudas sociales como las tarjetas, los alimentos, los kits de donación de pruebas y también, por qué no decirlo, el traslado a República Dominicana, dominicanos varados en el exterior, en el cual se criticó mucho de que el presidente de la República, Danilo Medina, tuvo una especie de repliegue estratégico y le dio, dándole, digamos, escenario abierto a su candidato del oficialismo y se vendía, por supuesto, en este escenario de manejo de recursos como un salvador, como el gran solidario, como el que resuelve. Ha sido así dos grandes temas en estos 3 meses de campaña electoral. Otro gran tópico, también no menos importante, ha sido la guerra de encuestas y la batalla por ganar en la percepción. Todos sabemos que las encuestas la pagan los partidos políticos para consumo interno, para ver su posicionamiento y para definir estrategias tendientes a alcanzar el objetivo, que es el poder. Estas encuestas que hacen los partidos políticos son de consumo interno y por tanto no son de uso público. También están los grupos empresariales que pagan encuestas, ya sea el grupo de Santiago o el grupo de Santo Domingo, que también pagan para hacer encuestas. Y también hay empresarios, dueños de medios de comunicación social, que pagan para medir, ya sea el grupo Corripio o el grupo Pellerano o el grupo SIN. Y finalmente también algunas embajadas hacen sus encuestas para medir a los candidatos y ir estableciendo perfiles para ver con quiénes van a lidiar después de ganar la presidencia o los ministros también, tales como la embajada norteamericana y probablemente la embajada china también a su levantamiento. En todas estas encuestas, sobre todo las más prestigiosas, dan al PRM con amplio margen e incluso algunas la dan en primera vuelta al PRM y aliados, a excepción de dos encuestas como la Sigma 2, que da al presidente, al partido oficialista, le da con un 43.6 frente a un 40.4 al PRM y a un 10.1 a la Fuerza del Pueblo. Y esta también la última encuesta de la Max Penn, dirigida por Bernardo Vega, que de manera presencial le da, o sea, levantamiento sí de manera presencial, le da al PRM y aliados un 44% y un 35% al oficialismo. Y finalmente un 11% a la Fuerza del Pueblo. La Gallup hoy, del grupo Corripio, representada por Rafael Acevedo, le da al PRM un 53.7
y al oficialismo un 35.5% y a Fuerza del Pueblo un 8.6%. Esta encuesta de gran prestigio, junto con la Breitbart de Diario Libre, son las más prestigiosas que dan al candidato opositor del PRM un amplio margen y que lo ventilan como en primera vuelta. Esta encuesta que se publicó este 24 de junio, da al PRM con un 52%, al oficialismo con un 24% y a la Fuerza del Pueblo con un 17%. En esta batalla de encuestas, algunos partidos celebran cuando son favorecidos, otras lo descalifican, que si el método usado es correcto, que si se manipularon para favorecer, que si la muestra estaba focalizada, que si no es confiable la encuesta mediante llamadas, etcétera. Entonces, ya hemos visto en estos 3 meses esa lucha por la percepción, por colocar al candidato, si se va en primera vuelta o si no. Sobre todo, que las últimas encuestas han favorecido al PRM. Ya en el último tramo de la campaña, en las 2 últimas semanas, los grandes tópicos han sido los siguientes, ¿no? Si se aprueba o no la devolución del 30% de la AFP, que es un tema que se politizó, fue también uno de los temas llamados así trending topic. También está la narcocampaña, que es un tema que está muy de ahora, la lucha entre los partidos por acusarse, los partidos mayoritarios, ¿no?, de financiar su campaña con dinero en narcotráfico, el tema de la corrupción también, que ha sido un tema recurrente, y si la entrada de Danilo Medina, el presidente, al proselitismo, puede revertir las encuestas a favor de su candidato. En los últimos días han surgido también otros temas. Estos han sido el llamado de los líderes religiosos de las iglesias cristianas a no votar por quienes promueven el matrimonio igualitario y el aborto. Y también otro tema ha sido el tema de la abstención de la votación por el miedo a la contaminación del COVID-19 y el voto indeciso. Finalmente, un tema que ha surgido también en los últimos 2 días por parte del partido oficialista es el supuesto plan del PRM para desacreditar las elecciones si los números no coinciden con lo que ellos esperan. En lo personal, creo que si bien la división del partido oficialista ha entusiasmado tanto a los PRMistas que lo tienen ya celebrando el triunfo, y pese a que hay una altísima tasa de rechazo del gobierno de turno y por consiguiente el desgaste que se da de manera natural, y aún con una proyección favorable al PRM, creo que va a haber una segunda vuelta. Y entiendo que va a haber una segunda vuelta porque quien tenga la mayor capacidad logística de recursos económicos y de mover gente, ya sea el voto clientelista y el voto chatarra, para el día D, para el último día, quedará mejor posicionado. Y en este sentido, creo que el partido oficial tiene lo que llaman en el campo los recursos, las artes y las mañas para hacer el despliegue y buscar ese voto. También creo que las comparaciones son un poquito complicadas, pero en un contexto de 3 grandes partidos disputándose, sería muy difícil que el PRM se vaya a una primera vuelta. Recordemos al doctor José Francisco Peña Gómez, que en el cenit de su carrera política, con un gran liderazgo, con un gran ímpetu y con una gran capacidad de trabajo, apenas llegó al 48-49%. Luis Abinader no tiene ni remotamente las condiciones que tiene Peña Gómez. Claro, los contextos son diferentes. Y yo creo que el hecho de que hay 3 partidos políticos disputándose en la contienda electoral, 3 partidos políticos mayoritarios, le hace a Luis Abinader lo veo muy difícil para alcanzar, a menos que se dé un milagro, Ya lo ha planteado el mismo presidente Leonel Fernández, de que por sus números hay una segunda vuelta. Ya lo ha planteado el mismo Peñaguaba también, el del presidente del BIS, que por su número hay una segunda vuelta. Y el presidente Danilo Medina recientemente dijo también que mediante sus números se determinó que hay una segunda vuelta. Ahora bien, ¿quiénes son los grandes perdedores de esta segunda vuelta? Yo entiendo personalmente que
el pueblo dominicano no es consciente del costo económico, político y social que implicaría una segunda vuelta. Creo que el gran perdedor sería el pueblo dominicano. En este sentido, el mismo empresariado dominicano entiende que una segunda vuelta sería una tragedia por la inversión en términos económicos que implica la segunda vuelta. ¿Quiénes ganarían en una segunda vuelta? Yo entiendo que ganaría la Fuerza del Pueblo y aliados, como el Partido Reformista Social Cristiano, el BIS y la Fuerza Nacional Progresista, quienes negociarían a lo grande su apoyo a cambio de una buena tajada en la repartición del poder. Eso es lo que yo entiendo, así a grandes rasgos, el contexto que se ha dado a raíz del COVID y lo que puede darse luego del 5 de julio. Ya luego para la segunda vuelta, y si ustedes me dan otra invitación, podríamos analizar lo que pudiera darse, ya que el mismo Peña Guama hizo unos análisis recientemente de que no todo estaba definido, de si en una segunda vuelta la Fuerza del Pueblo apoyaría a Luis Abinader o apoyaría a su antiguo partido. O sea que también sería un tema a ventilar, pero eso sería una posible invitación a partir del 6 de julio. Esos son así, a grandes rasgos, las ideas que yo quería compartir con ustedes, esperando que algún compañero de los aquí presentes pues refute o corrobore estos comentarios que he hecho al respecto. Muchas gracias. Muy bien, excelente, profesor Hidalgo Peña, y creo que hay que buscar la forma de que, así como usted habla de filosofía con nosotros en diferentes actividades, también hable de política, porque no sabría distinguir. Ahora mismo el que lo escucha hablando no dirá que usted es filósofo, sino que es un especialista en la política. Y eso de la invitación, eso está ya aprobado para una próxima ocasión. Así que... Muchas gracias, muchas gracias. Pasamos entonces ahora con el profesor Nelson Rosario, desde San Francisco de Macorís, y la pregunta sería en dos vertientes en el caso suyo. Una, ¿cuál usted cree que será el resultado que obtendría el PRM en las elecciones del domingo próximo? Y la otra parte es, ¿cuánto cree usted que será tan importante el apoyo del movimiento que usted fundó, el movimiento de la Renovación Nacional Morena, que le aportaría votos al PRM? Serían esas dos vertientes. Suyo el micrófono, profesor. Agradecerle a ustedes la participación que nos han permitido en este conversatorio, como ya se había anunciado en la introducción que hace el moderador. Saludar de manera muy respetuosa al honorable señor decano que está con nosotros y a los demás colegas y amigos que compartimos este espacio de análisis y comentarios sobre un tema que será el tema de mayor trascendencia a nivel de la actualidad, que es el tema político electoral, por el hecho de estar apenas a 4 días de celebrarse en el país esta gran consulta nacional como son las elecciones, que en este caso son extraordinarias. Debo iniciar partiendo de el análisis que hace el amigo y hermano Hidalgo Peña. Decir que el sistema de doble vuelta electoral en el país se inauguró en el año 1996 y fue resultado de grupos muy interesados de impedir el paso a la presidencia de la República a un hombre que ostentaba la candidatura por el Partido Revolucionario Dominicano, que es el doctor José Francisco Peña Gómez, y entonces hubo una componenda de sectores de este país que entendían que el color negro de Peña Gómez no era el más adecuado, quizá por su negritud y por sus orígenes le negaron ser presidente de la República y introducen el sistema de doble vuelta electoral. Resultado de esa contienda sale electo el presidente Leonel Fernández. Pero desde ahí en adelante, desde ese momento hasta las elecciones del 2016, en este país no se han celebrado doble vuelta, lo que significa que la experiencia de doble vuelta electoral en la República Dominicana no es una práctica muy cotidiana. Es cierto que hay 3 fuerzas electorales, 3 partidos
pero si analizamos los resultados de la mayoría, para no decir de la totalidad de las firmas encuestadoras que en este país han coincidido con resultados, y sacamos el promedio de lo que han planteado la totalidad, da como un porcentaje que oscila entre los 53 y 54% a favor del candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Lo que significa que si nosotros partimos de un promedio porcentual de los resultados que han planteado esas encuestas, que hasta el día de hoy se han considerado y que el país la considera como encuestas que han sido certeras en los resultados de las últimas elecciones, entonces no hay duda de que el compañero Luis Abinader será el próximo presidente en primera vuelta, por el hecho de que este país no tiene mucha experiencia de segunda vuelta electoral. Desde el 96 hasta la fecha no se había vuelto a celebrar otra segunda vuelta. Las condiciones están dadas porque si nosotros observamos cuál es el porcentaje que las encuestas le dan a la tercera fuerza electoral, que es el partido Fuerza del Pueblo, que representa el profesor y es presidente Leonel Fernández, es una puntuación muy baja como para frenar una segunda vuelta. Si partimos del último resultado, un 12%, y entonces le sumamos a la votación que se le asigna al candidato oficial, entonces podemos concluir que el compañero Luis Abinader se irá fácilmente en la primera vuelta. Ahora bien, ¿por qué nosotros estamos apoyando a través del movimiento Morena? Sabemos que la actividad política es una actividad social. El hombre como tal, como ser social, tiene mucha afinidad con todas las actividades sociales y la política es una ciencia social. Ya lo había dicho Aristóteles en su libro La Política, cuando habló que el hombre era un animal político. ¿Por qué nosotros creamos el movimiento por la renovación nacional Morena? En los últimos años, no solo es una experiencia ni una situación que se ha dado en la República Dominicana, sino en otros países latinoamericanos, por ejemplo, Venezuela y otros más, donde los partidos tradicionales han ido perdiendo cierto nivel de credibilidad. Y cuando ha sucedido esa situación, sectores interesados en la política, profesionales de diferentes áreas, buscan un espacio donde participar del escenario político y desde ahí hacer los aportes que entendamos sea necesario a favor del pueblo dominicano. Si los profesionales, si la clase media no participa en política, quizás el sector más sano éticamente, moralmente, entonces vamos a correr el riesgo, como decía Platón, de que nos gobiernen los más ineptos, y yo diría, parafraseando a este gran pensador griego, lo más inadecuado, lo más inmorales, lo más corruptos. Se hablaba de como del narcopolítico, de la narcopolítica, pero eso es parte del castigo que nosotros podríamos sufrir si no negamos, si no abstenemos a participar de la actividad política. Y por eso un grupo, una cantidad de profesionales de diferentes áreas coincidimos en la idea de crear un movimiento político llamado Movimiento por la Renovación Nacional. La génesis de los movimientos políticos hay que buscarla en el descrédito de los partidos tradicionales y la negativa de muchos profesionales de sectores de diferentes áreas sociales de no participar de los partidos tradicionales trae como resultado el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. En el caso de los movimientos que son parte de la sociedad civil de un país que por la situación que ya he planteado buscan espacios donde aportar a los cambios políticos y sociales de la República Dominicana. Y en ese caso surge Morena. Morena que
tiene una historia política. Hay países, por ejemplo México, donde el actual presidente López Obrador crea un movimiento que en principio en el 2011 surge como un movimiento social, de carácter social, y posteriormente entonces se convierte en un partido político. Y ese partido político fue la basamenta, fue el fundamento, el instrumento político que dio como resultado la elección de un gobierno con ideas de izquierda, ¿no? Como enarbola el actual presidente de ese gran estado mexicano, Andrés López Obrador. Entonces nosotros iniciamos la labor, se crea a nivel nacional el movimiento Morena en la República Dominicana, que en un principio inicia con un carácter independiente, porque no concebíamos en principio adherir la fuerza a ningún partido tradicional, pero fuimos analizando y al ver el deseo de cambio, el deseo expreso por el pueblo dominicano de darle un giro a las políticas actuales, a las políticas estatales actuales, entonces decidimos pactar con lo que el pueblo en estos momentos actuales ha expresado, ha dado señales de que realmente quiere un cambio en la República Dominicana y que ese cambio está expresado en la candidatura del licenciado Luis Abinader. Por eso nosotros estamos aquí. La participación nuestra será muy significativa. Ya el PRM, que ha aglutinado una sociedad civil a través de los movimientos de apoyo, ya a manera de conclusión, nosotros pensamos aportar solo desde el lado de Morena, del movimiento Morena, más de 20,000 votos a la candidatura de Luis Abinader. Hay partidos tradicionales que en las elecciones sacan 5,000, 8,000, 10,000, que son partidos que no tienen una fuerza muy contundente. Sin embargo, este movimiento se ha estructurado en toda la geografía nacional, en las 31 provincias del país, así como también en el Distrito Nacional. ¿Por qué estamos, y queremos dejar bien claro eso, por qué hemos acudido a un pacto electoral con el licenciado Luis Abinader y el PRM? Porque entendemos que en este momento hay que sacar al PLD del poder. ¿Por qué hay que sacar al PLD del poder? Porque ciertamente el PLD se ha constituido en una estructura política donde los problemas nacionales se han agravado. Aquí no hay un problema resuelto en 20 años de gobierno que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. La corrupción es un problema que crece a pasos gigantescos. Vemos como un anillo agrupado en un CP, un comité político del PLD, habla de riquezas incalculables. Eso no puede seguir en este país, donde tenemos universidades, por ejemplo la UAS, la nuestra, que carece de muchas necesidades, una universidad del Estado. Sin embargo, el presupuesto asignado es muy ínfimo en comparación con la matrícula estudiantil, matrícula profesoral que tiene esta casa de altos estudios. Pero la negativa del Estado, del gobierno como tal, de salir en auxilio de instituciones como la nuestra. Pero si hablamos de la educación nacional, una educación que el gobierno enarbola como uno de sus logros, la jornada escolar extendida que se inicia a partir del año 2012 con el primer gobierno de Danilo Medina, pero ahí no hay cambios significativos. Quizás podemos hablar de cantidad. Muchas aulas, es un despilfarro de dinero en desmedro de este país y de otras instituciones que realmente necesitan el apoyo del Estado dominicano. Pero si nos vamos a la inseguridad ciudadana, en este país no se puede salir más allá de a las 7 de la noche, ya usted tiene que andar huyendo a la casa y trancarse como si fueran jaulas, como si fueran cárceles.
pero este es un país donde el PLD lo que habla de aumentar la cantidad y la mejoría y el aumento de cárceles. Hay países desarrollados que las cárceles las están convirtiendo en escuelas, en politécnico. Sin embargo, aquí el gobierno se afana y eso es producto de cómo la delincuencia ha aumentado en la República Dominicana. Pero el nivel de pobreza, algunos que hablan de 3 clases y hablan de una clase intermedia, una clase media, pero eso ha desaparecido. Aquí hay pobres en una gran mayoría de la población y una clase cada vez más poderosa económicamente que se ha fortalecido en este gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Aquí encontramos, por ejemplo, funcionarios de este gobierno que ostentan riquezas incalculables cuando usted lo conoce, que eran profesionales, que andaban por ahí quizás en peores condiciones que cualquier persona del pueblo. Y hoy debe ir concluyendo esta parte, profesor. En tal sentido, entonces, yo quiero concluir diciendo que las posibilidades que tiene el Partido Revolucionario Moderno y sus fuerzas aliadas de pasar en primera vuelta el próximo 5 de julio son posibilidades que no son tan difíciles por lo que ya había planteado. Aquí no hay experiencia de segunda vuelta, solo un ensayo con un propósito determinado. Además, todas las encuestas han dicho, en su gran mayoría, que aquí las posibilidades de Luis Abinader irse en primera vuelta no están descartadas. Muchas gracias y estamos prestos a cualquier... Claro, excelente, profesor. Ya ahorita tendrá otro momento, además que a partir de las preguntas, ustedes también van a poder ir puntualizando cualquier cosa. Por su participación sumamente excelente. No me gustaría ser contrario suyo en ningún discurso por ahí, porque se me haría poder convencer a la persona. Profesor Juan de Jesús Rodríguez, ¿qué es la fuerza del pueblo para este 5 de julio? ¿Cuál usted cree que será su participación en cuanto a resultados electorales? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Un saludo especial a los colegas de la escuela. Es muy raro que nos reunamos a hablar de política. Normalmente con las personas que nos juntamos es para hablar de filosofía. Creo que el contexto actual nos ha llevado a nosotros a hablar sobre política y a debatir. Lo interesante de este debate, de este conversatorio, no debate, porque vamos a tratar de, yo intento eso, de desintoxicar un poco de dime y direte con los demás candidatos y partidos. Mi intención hoy aquí es presentar a mi candidato y a mi partido. Debo decir que yo nunca he militado en ningún partido. La primera vez que milito en un partido es en la Fuerza del Pueblo ahora, y entiendo que era el momento para yo militar. Ya estaba bueno de estar un poco ya tras bastidores, simplemente cumplir con mi deber de voto, etc. Entonces, yo tengo la confianza y la seguridad de que la Fuerza del Pueblo clasificará para la segunda vuelta. Y como todo el mundo, como una mayoría de personas saben, en el contexto actual no habrá una primera vuelta. Digo, no habrá solamente una primera vuelta, habrá una segunda vuelta. No habrá ganadores en primera vuelta. Yo no confío mucho en las encuestas, porque ustedes saben que se mueven muchos intereses y a veces las encuestas sirven para manipular el discurso y manipular la realidad. La realidad social es fácil manipular, porque la realidad en cierto modo es una creación lingüística, discursiva, y quien tenga mejor discurso también puede crear cierta percepción. Las encuestas lo que buscan es crear una percepción, los medios de comunicación. Entonces yo creo que la Fuerza del Pueblo va a jugar un interesante papel. Tengo la seguridad, la certeza de que pasaremos en segunda vuelta y eso nos llevará a nosotros a obtener la victoria en segunda vuelta. Aunque las encuestas no nos den favor, no nos den como favorecidos en ese aspecto. ¿Por qué creo que la Fuerza del Pueblo
clasificar en segunda vuelta. Bueno, tenemos que pensar que estamos en un contexto muy particular. Tenemos una crisis política, económica y sanitaria. Y creo que en el contexto en que estamos actualmente necesitamos de alguien que pueda volver a llevar el país por el camino correcto y seguro. Necesita a alguien que le devuelva la seguridad al pueblo dominicano, que la ha perdido en los últimos años. Y creo que esa persona es el doctor Leonel Fernández. Él tiene la experiencia del Estado, y eso la gente no lo puede negar. Tiene las relaciones internacionales, y eso lo podemos contactar incluso con los conflictos que hubo en Sudamérica, que él fue el mediador, y tiene una buena relación con los países latinoamericanos y con sus líderes. Creo que hay que ser mezquino para no reconocer eso. Y tiene la capacidad para devolver la estabilidad económica y política que demanda el país en la actualidad. Pienso que no cualquier persona tiene la capacidad y la formación para afrontar la crisis a la que nos han ido arrastrando en los últimos años. La crisis sanitaria, el COVID-19, nos está afectando desde marzo y esto ha agravado la situación nuestra. Y todo el mundo lo sabe. Antes en febrero, diciembre, pensábamos que el COVID iba a ser simplemente un fenómeno que se iba a dar en China, pero el COVID se convirtió en una pandemia, tanto a nivel de salud, porque afecta a las personas, pero también a nivel psicológico y a nivel de percepción, porque la gente es más pesimista ahora. Creo que el próximo presidente le tocará dirigir los destinos de un país muy distinto al que teníamos en febrero. El país debe adaptarse a un nuevo contexto local y global, porque no somos una isla. Somos una isla, pero no podemos vernos como que solamente el problema es local. Necesitamos una persona que pueda conjugar lo local con lo global. Es decir, el trabajo, la educación, la vida social en general ya no será igual que la que teníamos en diciembre o febrero, por ejemplo. El país debe reinventarse. Hay que hacer un cambio, incluso en la forma de trabajo, teletrabajo, etc. La tecnología va a jugar un papel importante. La República Dominicana debe de insertarse en esto. Y tengo la seguridad de que el único que puede crear las condiciones para mejorar la situación, para reencarrilar nuevamente el país por el camino correcto y seguro, es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Es un visionario, es el único candidato de la actual contienda electoral que tiene un gran conocimiento de la realidad socioeconómica y política mundial. Eso tampoco lo pueden negar. Me gustaría que alguien me dijera lo contrario. Y la gente de todos los sectores sociales del país sabe eso, lo sabe. El doctor Leonel Fernández es un estadista, creo que es el ejemplo de estadista. En lo que va de siglo, creo que no hay alguien que pueda sustituir esa capacidad, ese estadista que es Leonel Fernández. Es un líder que está en el imaginario colectivo del pueblo dominicano. Todos los simpatizantes y detractores del doctor Leonel Fernández están conscientes de la capacidad y experiencia que tiene el candidato de la Fuerza del Pueblo. Por eso es que es el camino seguro. No podemos inventar. Debemos elegir el camino seguro y el retorno a la estabilidad sobre todo. Yo le hago un llamado al pueblo dominicano y en especial a los guastianos que este 5 de julio voten 18 por la Fuerza del Pueblo y sus partidos aliados para retornar a la normalidad, a la estabilidad y la tranquilidad que el país necesita. El único en lo que va del 96 para acá, en su primer gobierno, que ha invertido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se ha interesado por ella, ha sido el candidato de la Fuerza del Pueblo. No es que fuera el partido, tal, la persona de Leonel Fernández. Y sabemos que es un guastiano, es un colega profesor, y él es hijo de la universidad, se formó aquí políticamente y académicamente. Y creo que los guastianos deben de ver eso, deben de reconsiderar eso, deben de evaluar eso. Yo evalúo eso, yo veo eso, y por eso yo sigo al doctor Leonel Fernández como candidato, como líder, como académico.
porque me identifico con él. A mí me interesa mucho la academia y creo que la UAS siga avanzando y siga mejorando. Y creo que el único que puede mejorar la condición de la UAS y que puede invertir ya no en infraestructura, sino en modernización, en tecnificación, en preparación y qué sé yo, en avance es a la universidad, es el doctor Leonel Fernández. Les agradezco la invitación y estoy aquí si tienen alguna pregunta. Muy bien. Gracias. Excelente, excelente, Juan de Jesús Rodríguez, excelente. Profesor Francisco Acosta. Buenas noches, distinguidísimo Francisco Acosta. La pregunta es la misma para usted en el caso de Juan de Jesús. ¿Qué papel cree que jugará la Fuerza del Pueblo en las próximas elecciones del 5 de julio? Los micrófonos son suyos, mi querido profesor. Bien, muchas gracias, distinguidos amigos. William Mejía Chala, profesor Eulogio Silverio, por haber organizado este evento que pone de manifiesto las potencialidades en términos de opinión que tenemos en nuestra Facultad de Humanidades, en sentido general, y en nuestra Escuela de Filosofía en términos concretos. Respecto a esa interrogante que está en el debate, yo pienso que la Fuerza del Pueblo, con su candidato Leonel Fernández, va a clasificar para una segunda vuelta. ¿Por qué? Lo importante no es que yo lo diga, porque no es tan solo porque sea mi deseo, que lo es, sino también por el siguiente razonamiento. Y más que un razonamiento, evidencia de carácter empírico. Si nos damos cuenta, hasta octubre del año pasado, el PLD con Leonel Fernández como posible candidato de esa organización tenía todas las posibilidades de ganar con un 60%, 62% de la votación, según las encuestas de ese momento. No obstante, dada la crisis interna que se genera a partir del fraude que se dio en octubre de ese mismo año, hubo una fragmentación del PLD que trajo como consecuencia, consecuentemente trajo la división de esa organización y el surgimiento de una nueva fuerza. Eso dividió lo que eran esas potencialidades y permitió que el PRM pasara a jugar un rol importante de un 35, 36% que tenía en ese momento, hasta llegar en la actualidad a un 44, 45% de la preferencia del electorado, según encuestas de trabajo. Digo encuestas de trabajo porque no es que yo no crea en las encuestas. De hecho, considero que las encuestas es un instrumento importantísimo de medición cuantitativa de la intención del voto, pero también sabemos que la encuesta es un mecanismo también de promoción de candidaturas, de publicidad, en el sentido de que muchas veces los datos que se manejan, se obtienen, pueden realmente manejarse de forma tal que pueda favorecer a un candidato determinado. Pero no vamos a entrar en ese análisis. Lo que estamos tratando de decir es que en adición a que las encuestas son objetivas, son creíbles, y en virtud de esa desinformación que muchas veces se utiliza con fines publicitarios, vemos también que las encuestas lo que hacen es que reflejan la medición de un momento determinado. Y hasta donde nosotros sabemos, las encuestas que se manejan de encuestas de trabajo, el único partido que ha estado en un proceso de crecimiento en los últimos tiempos ha sido la Fuerza del Pueblo, en donde de manera sistemática ha ido creciendo entre 1.5 y 1.6% diario, en ese sentido del proceso de la votación. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que de continuar esa proyección hacia hasta el día de las elecciones, obviamente que el candidato Leonel Fernández con su Fuerza del Pueblo sería colocado, posicionado en un segundo lugar. Ahora bien, ¿qué ocurre con ese segundo lugar? Ocurre que el único partido que no tiene techo ahora mismo y es la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque de clasificar, como en efecto va a clasificar para un segundo lugar, los PLDistas que de por sí se sienten identificados con Leonel y que por diversas razones no están de su parte, pasarían a apoyar una candidatura de Leonel. Es decir, hay una posibilidad de crecimiento para allá.
y eso lo catapultaría evidentemente como el próximo presidente de la República. Eso es así, estamos hablando desde el punto de vista de la suposición, de las tendencias, de los numeritos. El análisis que hacemos hasta ahora. Hay que esperar precisamente el día 5, que es la gran encuesta, que es donde el pueblo dominicano va a votar para confirmar lo que estamos diciendo en nuestro análisis. Es decir, vemos entonces con respecto a la fiabilidad de las encuestas, creemos que sí, que las encuestas son fiables, pero miden lo que es una coyuntura específica. Tenemos casos, por ejemplo, como lo que pasó con la candidatura Biden-Trump, en donde todas las encuestas en Estados Unidos evidenciaban que Trump era el gran perdedor de esas elecciones. Sin embargo, vimos que no, que ganó. Igual pasó con la candidatura de Hillary Clinton con Obama en Estados Unidos, en donde todas las encuestas, incluyendo la encuesta que está haciendo la medición acá, que tiene un gran prestigio, y eso no quiere decir que no lo tenga, daban como candidata, como posible ganadora, como segura ganadora a Hillary Clinton. ¿Y qué pasó en ese momento? Que no, que Obama resultó ser el ganador. Pero lo mismo pasó en el 96 aquí en el país. Todas las encuestas y todas las tendencias daban al PLD coronel a la cabeza en un tercer lejano lugar, porque venía de unas elecciones que apenas habían sacado 18,000 votos. ¿Y qué obtuvimos en el 96? Vemos que todas las encuestas realmente fallaron. No quiere decir que no tengan credibilidad, sino que hay que tomar en cuenta que las encuestas miden lo que son la intención del voto en un momento determinado. Y si vemos eso, y si vemos que es cierto que hay un candidato en un primer lugar en este momento, eso refleja lo que está pasando ahora. Pero eso no refleja lo que es el recorrido que los 21 días que tenemos hoy acaba de ser por todo el país, por todo el territorio nacional, municipio por municipio, por los 100 y pico de municipios que tenemos, en donde ha sido el único candidato que ha hecho ese recorrido y que ha tenido un recibimiento apoteósico en cada uno de los lugares que tenemos. Y ahí están los videos, ahí están las fotografías. Y mañana habrá ese gran mitin de cierre, que habrá que ver qué pasa allí también. Ese mitin de cierre que viene toda la Duarte y va a concluir en el malecón de Santo Domingo. Ese río de personas que se va a movilizar va a ser la mejor encuesta de lo que va a pasar el próximo 5 de julio, el próximo domingo. Así que vemos entonces que no tan solo es un problema de la preferencia de que Leonel sea, o los deseos de que Leonel sea el próximo presidente, por todo lo que ha dicho Juan de Jesús, por todas esas cualidades que ya ha motivado y que todos nosotros sabemos que urge decirlo. Yo pienso que la oposición misma puede socariñar precisamente esas cualidades del doctor Leonel Fernández. Pienso entonces que el próximo presidente que tendremos, atendiendo estas proyecciones, primero, que es un candidato que va en crecimiento, un crecimiento sostenido. El PLD, lamentablemente, hemos visto cómo va un proceso de decrecimiento. Vemos a un PRM estancado en un 44, 45%, lo que le pasó a Peña Gómez con el PRD, que era una maquinaria tremenda también. En ese momento no pasó de 46 puntos, en ese momento se quedó con esos 46 puntos. Y Leonel, que venía de un tercero lejano lugar, vimos cómo se colocó precisamente para una segunda vuelta, y en una segunda vuelta pues logró llegar a la presidencia de la República. Ejemplos de sobra hay de cómo las encuestas no es que se equivocan, sino que realmente cambian los resultados, la realidad misma cambia los resultados, porque tal y como decía Hegel, cuando la realidad no concuerda con la razón, pues es peor. No es como decía Hegel, ¿verdad? Que Hegel decía que era peor para la razón. Yo pienso que no, yo que era por la realidad, yo creo que lo que hay que modificar no es la realidad, sino la razón. Porque la realidad es la realidad, y que la realidad que tenemos es que estamos en un constante cambio, un constante movimiento, un constante desplazamiento de un candidato que viene de un tercer lugar de manera sostenida a colocarse, a posicionarse en un segundo lugar de cara a una segunda vuelta. Okay. Excelente, mi querido profesor. Luego tendrá unos minuticos más adelante para poder puntualizar cualquier otra idea. Desde Santiago, profesor Víctor Burgo, ¿cuál es el resultado esperado para el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato en las próximas elecciones del 5 de julio? Le recordamos que esta es una actividad propia de la Facultad de Humanidades, se enmarca dentro de la semana del aniversario. Son suyos los micrófonos, mi querido profesor, si pudo escuchar la pregunta.
Vamos a confirmar si me escuchan. Sí. Sí, lo escucho muy bien. Bien, bueno, mi presentación la tenía organizadita y a propósito de las presentaciones anteriores, quiero hacer 3 precisiones antes de entrar a mi propuesta. Primero, quiero decirle que me pueden ustedes ubicar aquí en Santiago de los Caballeros ahora mismo, aquí en este espacio de Santiago, parte norte de Santiago, la zona de Gurabo. Aquí yo estoy ahora en un cuartito verificable, ¿verdad? Compartiendo con ustedes un salón enorme, nacional, es posible que alguien nos siga a nivel internacional, y esto también es parte y efecto de esa causa del COVID-19, compartiendo también con los compañeros y compañeras que participan en los canales de YouTube y Facebook. ¿Qué precisión yo quisiera hacer? Primero, el título de la convocatoria nos invitaba bajo el título de Elecciones y COVID-19, el tiempo del COVID-19. Las elecciones se circunscriben al día del domingo 5 de julio. Y todo lo que nosotros vamos a hablar aquí y lo que los compañeros han hablado se refiere no a esas elecciones, sino a todo un proceso de campaña política, un proceso de campaña electoral, que es lo que precede. Entonces yo voy a conversar del título Campañas políticas o electorales en tiempo del COVID-19. Esa precisión. Y otra precisión, a propósito de los discursos precedentes, me hubiese ahora, y tengo todas las ganas y será en el futuro, de hacer una lectura a todo este proceso de campañas políticas, una lectura filosófica desde el punto de vista, si tú quieres, epistemológico, para ver el destino de la verdad en todos estos discursos, en todas estas aproximaciones, en todas estas, digamos, propuestas, en todas estas opiniones, para ver, digamos, la tragedia o el destino o qué ha sido de la verdad, esa verdad griega que nosotros habíamos concordado alguna vez como que reclamaba esa verdad, un componente fáctico y óptico para confirmar y verificar esa razón que verificaba, que reclamaba un elemento real y concreto y óptico que parece disolverse en esta campaña política que nosotros hemos visto. Porque las cosas, a veces el ámbito de la política está referido a un ámbito de realidad social y política, independientemente del deber ser, independientemente de la voluntad mía de que fuera como la estuvo Platón. Se decepcionó de la política porque hizo coincidir sus intencionalidades, sus buenos propósitos con la política, pero eso se manejaba en el ámbito de la realidad concreta, social, donde entran los intereses de otro, y la política probablemente habrá que manejarla en ese ámbito de las interacciones, de los intereses de los otros que vienen y enfrentan mi buena voluntad, vamos a decirlo de esa manera. Me gustaría a mí en una propuesta próxima, y ya tendremos nosotros la iniciativa del compañero que coordina y del profesor Silverio, que coordinó también esto con mucho entusiasmo. Él está por ahí, él está en sala, ¿verdad? Sí, él está en sala, está escuchándolo. Mis afectos y ya yo iba a reclamar su presencia. No, yo mire, aquí, también, gracias, profesor. Ok, qué bueno que está ahí. Profesor, pero el que controla el tiempo soy yo. A mí que usted tiene que mostrarme, no es a él. Yo buscaba ese celo, esa explosión de celo tuya, y salió. Pues mire, yo quiero en algún momento ver el destino de esa verdad y del elemento ontológico también. El ser, la realidad óntica política se disuelve en esta campaña también. Y el fenómeno del axiológico, del valor, digamos, lo que ustedes reclamaban en la invitación, una invitación para un encuentro sensato y objetivo, no desbordado a partir de mi buena voluntad. Entonces me hubiese,
convocaría yo, ahí están los dos maestros, a ver esa lectura filosófica de la epistemológico, de lo ontológico y de lo axiológico con relación a esta campaña, digamos, política electoral. Entro a mi propuesta y la voy a abordar de esta manera. Bueno, yo me ubico también, no solamente aquí en Santiago y con la preocupación del destino de la verdad en la campaña política. Soy miembro del Partido de la Liberación Dominicana de muchos años, de la base. Decidí ser de la base porque quise siempre salvar mi papel de académico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo presencial. Pero celoso del destino de mi partido, no lo dejé solo, no lo dejo solo y confío en que volverá a recuperarse de algunos votos que pudieran ahora estarle faltando. Ya probablemente mañana estaremos nosotros en un empate ya, prácticamente empatado con la fuerza del PRM, que ha ofrecido el cambio y el cambio, un cambio que lo está viviendo la población dominicana, generado por el partido y el gobierno de la liberación dominicana. Quiero decirle que el COVID, la pandemia, impactó, ¿verdad? Impactó en diferentes componentes de estos procesos de la campaña. Y un primer impacto fue en la programación, en el cronograma de las elecciones. Impacta también en las figuras, en los liderazgos que actúan e intervienen y hacen presencia y compiten en este proceso de campaña política, en los mensajes, en los programas, en el lenguaje y otros elementos que vamos a ir viéndolo poco a poco. Un dato que todo el mundo está de acuerdo porque está ahí. Esa programación de las elecciones fueron la primera en ser impactada por el COVID-19. Estas elecciones estaban previstas para el 17 de mayo, ¿verdad?, de este año. Y en una primera vuelta y en una segunda vuelta para presentarse el 26 de junio. Sin embargo, por la pandemia y la presencia y por cuidar la salud del pueblo dominicano, inteligentemente el liderazgo nacional, incluyendo la Junta Central Electoral, cambió la fecha y en vez de ser unas elecciones generales ordinarias pasan a ser unas elecciones, digamos, extraordinarias ya para el 5 de julio, que responde a este 5 de mayo, el próximo domingo. Este 5 de julio corresponde ahora este domingo próximo como producto del impacto del COVID. Esa segunda vuelta que se ve clara, y respondo preguntas desde aquí ya para eso, esa segunda vuelta ya será para el 26 de julio de este mismo mes. De manera que tenemos ahí un dato inmediato, fáctico, del impacto del COVID en este proceso electoral de la República Dominicana 2020. Otro impacto del COVID es, digamos, en las figuras, en el liderazgo que interviene en este proceso de campaña. Ahí está Gonzalo Castillo, ahí está el candidato del PRM, el candidato de la Fuerza del Pueblo y otras fuerzas más pequeñas que tienen sus pequeños proyectos políticos emergentes y a quien también yo reconozco y felicito desde acá. Un elemento que expresa y visibiliza, digamos, el impacto en el primer personaje de liderazgo político del Partido de la Liberación Dominicana, que es Gonzalo Castillo. Y es que esa pandemia toma un papel protagónico, Gonzalo, le da visibilidad extraordinaria, entra en la campaña electoral, movilizando decenas de dominicanos, tanto a nivel interior como en el exterior. Esa movilización no solamente son de carácter electoral y político, sino que una cantidad de dominicanos que estaban en el exterior en situaciones precarias y desesperadas,
candidato del Partido de la Liberación Dominicana, ve en esto una oportunidad, tiene una serie de facilidades y desde China, Argentina, Chile, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, pues recoge todos estos dominicanos que estaban en condiciones precarias y lo trae. Esto le da una visibilidad extraordinaria y va ascendiendo con esto en ese proceso de la preferencia electoral. Y se ve un dato de su liderazgo, no el intelectual, no el que conceptualiza, sí el que trabaja, sí el que toma decisiones. El presidente de la Fuerza del Pueblo está hasta cierto punto escarbando un discurso que si sale no le favorecería. Porque si tú recorres la historia política dominicana, probablemente lo que conceptualizan, yo estoy ubicado ahí, quizás sea en política un fracasado, lo que conceptualizan han tenido muy mal desempeño en sus, digamos, en su protagonismo político. Ulises Francisco Espaillá, quien yo quiero muchísimo, el profesor Juan Bosch inclusive también, Duarte también, quienes entraron, tipos que son prácticos y resuelven los problemas concretos y reales. De manera que este elemento no iba a entrarlo, pero salió porque el compañero Juan de Jesús con tanta ilusión y tantas bonitas cosas en su mente y en su corazón lo planteó. Y mi compañero Frank también. De manera que esa partecita en algún momento lo podemos discutir. Bien, otro componente que le permitió este COVID al candidato nuestro, impactándolo para ver su madera de líder práctico y trabajador con capacidad de decisión y para vincularse con una cantidad de liderazgo político a nivel nacional que resuelven problemas, que hacen y transforman. Me recuerda una discusión que tuvimos nuestro hermano Frank, Eulogio también, aquella expresión de Marx, Eulogio, ¿te recuerda? Frank, ¿te recuerda? Aquella expresión de Marx, que había una cantidad de intelectuales interpretando el mundo, filósofos, los griegos, los Aristóteles, todo eso, y vino Marx en un momento fantástico. Digo que Marx, no sé si otro lo digo antes, la información que tengo y la lectura que he hecho fue que Marx lo dijo, pero si no lo dijo otro, me lo dice y me lo demuestra y también se lo creo. Ahí no hay problema. Marx planteaba, mire, no se trata de interpretar el mundo, no se trata ahora de conceptualizar el mundo, no se trata ahora de una representación mental del mundo, se trata de transformarlo. Y este señor, el magnífico Gonzalo Castillo, se emerge y encuentra una vinculación en esa intelectualidad de Marx que no es una pajita de coco. Estoy contento porque tengo la oportunidad de decir con mis compañeros de filosofía lo que no he podido decirle al compañero Lionel, al ex compañero Lionel. Lamento mucho sus decisiones y su cosa. Pues mire, la distribución de alimentos, esta cuestión de la grosería política, pero que el pueblo dominicano, el Estado, lo resguardó, lo cuidó en su casa. La sociedad entera, el Estado dominicano, lo resguardó y le llevaba su comida, le llevaba todo para que no tuvieran que salir con una actitud responsable de cuidar la salud. Lamento mucho que toda la situación ha devenido en estos días en que en situaciones todavía peor que al principio se ha soltado ahora la sociedad. No había manera de hacerlo de otra manera, creaba problemas. Pero lo que digo que la distribución y atender estas necesidades, digamos, tanto de esos dominicanos en el exterior como la sociedad y los dominicanos que tuvieron que irse al confinamiento, a la reclusión de su casa, dolorosa, pero necesaria, este señor y el gobierno también, con dinero del Estado dominicano, lo mantuvo ahí. Y Gonzalo, digamos, ¿quién no lo hace en política? Aprovechó esta circunstancia y eso no está mal en política. Una lucha por el control del poder, en este caso por mantener el control del poder legítimo, en contra de aquellos que aspiran a desplazarlo para controlar el poder. Una lucha de guerra y de intereses.
La ética aquí también sucumbe. Esa ética que nosotros desde los griegos veíamos aquí sucumbe, porque aquí se convierte en aquello ilegítimo, aquello de que el medio justificará, oiga eso, de que el fin justificará esos medios. Si tú quieres, bueno, pues está bien. Mire, voy a decir ahora nada más, porque quizá ahorita no haya tiempo y se me quede. Fíjese bien, el fenómeno ahora que está ocurriendo en estos 3 días lleva a la superficie lo que venía caminando. No se trata de una lucha entre el liderazgo político así, suelto, como ciudadano, como individuo, y ni de partido. Vienen emergiendo poderes económicos que probablemente esta semana y en esas elecciones del próximo domingo sean los que estén enfrentados, tomando como un pretexto la lucha política, la representación política. Pero está el grupo de los Vicini que se visibilizó ayer, hoy, acomodándose en las fuerzas ahí del PRM, inclusive los dueños de comunicación, de los medios de comunicación, los corripios también, toda esa fuerza económica, esos intereses de la sociedad dominicana están tomando partido, están tomando decisiones en estas elecciones del domingo y están ahí resguardados en el PRM. ¿Qué grupo de poder estaría alrededor de la otra oferta? ¿Cuáles son esos otros ricos ahorita? Yo podría responderle. Muchísimas gracias. Le damos paso y espero los 3 minutos que vienen por ahí. Sí, excelente, profesor, su participación. Bien, compañeros panelistas, todos lo han hecho de manera excelente, cada uno representando la ideología y la facción política que consideran. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, donde en 3 minutos, solo 3 minutos, si quieren puntualizar alguna idea que se le quedó o que quisieran decirla a partir de lo que han dicho sus compañeros panelistas. Si quieren, si no quieren, entonces le dan parte a la siguiente parte. Pasamos entonces en el mismo orden. Profesor Hidalgo Peña. Bien, maestro William, destacar lo siguiente. Cuando Juan Bosch renunció al PRD en el 1973, se le hizo muy difícil alcanzar el poder y tuvo que esperar mucho tiempo, hasta el 1990, para constituirse en una opción de poder, que incluso se llegó a decir que ganó las elecciones y se las robaron. Quiero comparar un poco con el abandono de Leonel Fernández del PLD y crear su propia fuerza. Todas las encuestas dan ahora mismo a Leonel Fernández bajito, la dan bajito. Sería muy difícil, porque no se ha dado en el escenario político una especie de Leonel Fernández manía. No se ha dado como ese ímpetu con Leonel Fernández. Sería muy difícil que Leonel Fernández repunte y logre pasar a una segunda vuelta. Yo creo que en este escenario Leonel Fernández quedaría descalificado. Vuelvo y reitero, creo que Luis Abinader iría a una segunda vuelta y en una segunda vuelta podría ganar las elecciones siempre y cuando Leonel Fernández negocie con Luis Abinader. Aunque hay un acuerdo de 22 a 24 senadores, hace poco Peña Guava escribió un artículo, y hablo de Peña Guava porque Peña Guava es el artífice de las alianzas que se han dado en torno a Leonel Fernández. Peña Guava dijo que no era una locura que si Leonel Fernández quedaba descartado, no era una locura negociar de nuevo con su antiguo partido. Significa que si sería el caso, que si Luis Abinader tendría posibilidades de ir a una segunda vuelta y ganar con el apoyo de Leonel Fernández. Ahora bien, si Leonel Fernández y ese grupo decidiera apoyar a Gonzalo Castillo en una segunda vuelta, a Luis Abinader se le daría más difícil. Y en política no es un asunto de sentimientos. Yo veo que algunos de ustedes están hablando como con mucho sentimiento y eso está muy bien, pero es un asunto de realidades, de buscar aproximaciones, de hacer análisis objetivo de la realidad. Y la cosa que se describen ahora mismo es que no es el momento de Leonel Fernández en estas circunstancias. Son mis palabras. Bien, muy bien, excelente, profesor. Profesor Nelson Rosario, en representación del Grupo Morena y del PRM. 3 minutos para poder puntualizar. Debe activar el micrófono, mi querido profesor. Brevemente, algunas ideas. Nosotros estamos
plenamente confiado y creo que existen todas las posibilidades, porque a pesar de que las encuestas son instrumentos de medición cuantitativa en un momento dado, hay que reconocer que hace apenas algunos días que esas encuestas dieron su resultado y ningún fenómeno, ninguna situación anormal que pueda perjudicar al candidato puntero ha sucedido en el país y que permita bajar esa puntuación. Nosotros creemos en que las posibilidades están a la luz del día de que se resuelva la elección el próximo 5 de julio. En segundo lugar, que el amigo, colega, maestro Leonel Fernández tiene asegurada una tercera posición distante del segundo lugar y esto nosotros no queremos puntualizarlo mucho porque Leonel podría ser un aliado estratégico en una posible segunda vuelta electoral, pero esa es la realidad objetiva. Y decir entonces, para sintonizarme un poquitito con el tema de la conversación, de este diálogo, que la pandemia del COVID-19 fue utilizada por el presidente Danilo Medina y el partido oficial con fines, como una estrategia política para lograr subir un poquitito al candidato del oficialismo. Todas sus acciones no fueron humanitarias, no fueron sensibles, sino fueron intencionales y con todo un proceso, toda una intención política de lograr cierto empuje a un candidato que hasta el momento todas las encuestas dicen que no va a pasar de un 35 a un 37%. De tal manera nosotros entendemos que las cosas están bien para el candidato del cambio, que es Luis Abinader, y que el próximo 5 de julio habrá en este país un nuevo presidente que se llama Luis Abinader Corona. Darle las gracias a ustedes por la participación, permitirnos compartir con este equipo de profesionales, de académicos, cuya afinidad es muy grande entre nosotros, y para mí eso me llena de una gran satisfacción participar en este escenario con ustedes. Muchas gracias. Dentro de un momento vendrán las preguntas, profesor. Muy bien. Le hará a ustedes. Algunas serán directas, otras serán general. Profesor Jesús Rodríguez, representación de la Fuerza del Pueblo. 3 minutos para puntualizar. Bueno, escuchando a los compañeros, principalmente al representante del partido de turno, del partido de gobierno, alabar al candidato por haberse aprovechado de una situación crítica de salud, me parece muy lamentable porque hablando, y eso mucho se ha comentado, que con las facilidades que le dio el Estado, incluso que el presidente de la República desapareció y le dejó el espacio a su candidato, es una vergüenza que se haya mercadeado con la desgracia del pueblo dominicano. No creo que sea para vanagloriarse, sino para llamar a reflexión. Si ese es el estilo de política que va a hacer ese candidato, creo que nos libre el Altísimo, si existe un Altísimo, de tener un representante así. Y creo que el minimizar la capacidad de conceptualización, decir que no es importante, creo que es un grave error. Y creo que todo presidente y todo representante de un país debe de poder conceptualizar y debe de tener un conocimiento amplio, global, de la realidad sociopolítica y económica del mundo. Y creo que el candidato del PLD no la tiene. Una cuestión que me ha llamado mucho la atención es que la estrategia que han utilizado tanto el PRM como el Partido de la Liberación Dominicana, su estrategia es minimizar la capacidad de arrastre del pueblo que tiene el doctor Leonel Fernández. Y creo que se le puede voltear el juego a ellos. Han dejado al doctor Leonel Fernández por el medio, no han querido tocarlo mucho, por muchas razones. Unos no quieren atacarlo porque esperan que lo apoye, y otros quieren crear en la población una percepción de que el doctor Leonel Fernández no tiene apoyo del pueblo. Y simplemente voy a terminar con lo siguiente. Y es un eslogan que se ha ido
instalando en el imaginario de los dominicanos. La encuesta soy yo. Y el 5 de julio veremos quién tiene la razón. Y espero que no haya pataleo. Gracias. Bien, excelente, profesor. Profesor Francisco Acosta, si quiere puntualizar algo, tiene 3 minutos. Bien, saludos, buenas noches de nuevo. Me preocupa algunas conceptualizaciones a propósito de conceptualizar que se han estado haciendo. Por ejemplo, me preocupa el pragmatismo de carácter clientelista que confunde la empresa con el concepto de nación y de Estado. El concepto de nación y de Estado tiene otras implicaciones que tienen que ver mucho con el deber ser, con el carácter ético. Entonces, no es lo mismo el pragmatismo propio de una empresa, del éxito de una empresa. No se puede administrar un país, una nación, un Estado, como si fuera una empresa en términos de lo que es costo-beneficio. Entonces, ese concepto de nación, pero eso sería para otro momento, ¿verdad? Otro aspecto, ese sería otro debate que yo quiero que se haga posteriormente. Otra parte que me preocupa es el concepto de realidad objetiva. Yo no sé qué se entiende por realidad objetiva. Porque la realidad objetiva es lo que va a pasar el 5 de julio. Eso es lo que yo entiendo con realidad objetiva. La realidad objetiva es lo que va a pasar mañana. Hay que estar allí como sociólogo, como pensador, hay que estar en el lugar para contar, medir el metro cuadrado, cuánta gente cabe ahí, hacer un cálculo de esa encuesta. Si es realidad objetiva, hay que ver en el concierto que se hizo los otros días, los 700 y pico de miles de personas que accesaron a ese concierto. Es decir, es el dato que hay que levantar si queremos hablar de realidad objetiva. Entonces, por eso me preocupa el concepto de realidad objetiva que se tiene, ¿verdad? Una encuesta no mide ninguna realidad objetiva. Una encuesta lo que mide es una aproximación, es una tendencia. Y la tendencia puede variar de un día para otro. Por ejemplo, el fenómeno del COVID ha modificado todas las expectativas que se tenía, todas las maneras de hacer política. Oye, todas. Donde el hecho mismo de un problema de salud que se presenta a alguien puede variar las condiciones políticas o puede favorecerlo en un momento determinado. Porque entonces dijimos que una encuesta no mide ninguna realidad objetiva, mide tendencia, probabilidades. Eso es la estadística. La estadística es la ciencia de las probabilidades de que un hecho ocurra. Y el hecho de la complejidad se dice que a pequeños cambios, grandes consecuencias. No es cuantitativamente ya seguro, porque un 1% te puede modificar todas las tendencias un 1%, un 99% te modifica la tendencia de todo lo demás. Por eso el concepto de realidad objetiva tenemos que modificarlo. Lo otro es el pragmatismo versus teoría que se tiene en la historia dominicana. Estamos hablando de cómo la tendencia pragmática del conservadurismo se ha impuesto frente al liberalismo. Estamos hablando de Santana, de Lili, de Trujillo, de Balaguer. Pero ¿y cuáles son las consecuencias que tenemos de todo ese pragmatismo? Ahora ahí está la historia, señores. Ahí está la historia. Eso lo objetivo es eso. Entonces no podemos reivindicar el pragmatismo de Santana, el pragmatismo de Lili, el pragmatismo de Trujillo, el pragmatismo de Balaguer como una parte de éxito político. Si lo estamos haciendo así, como filósofo, yo creo que estamos un poco equivocados en ese sentido. Creo que tendríamos que hacer otro aspecto importante, ¿verdad? Con respecto a lo que es las elecciones en el tiempo del COVID, yo creo que sí, que se ha hecho esa reflexión, porque yo no pienso que sea un estudio que estamos haciendo para ver la correlación que hay entre la variable COVID con la variable elecciones, sino es de cómo nosotros estamos reflexionando de una manera en unas condiciones determinadas generadas por el COVID. De hecho, si no fuera por el COVID, este discurso no se estuviera haciendo acá, si no se estuviera haciendo en la biblioteca de la UAS. Pero ya el hecho de que estamos trabajando a distancia ya es un impacto del COVID. De hecho, la temática misma que estamos trabajando, lo que creo, esta reflexión se corresponde precisamente con esta contextualización del COVID. Yo pienso que los conceptos que hemos estado trabajando están muy bien conforme a lo que es el título de la conferencia. Yo no pensé nunca que era a establecer una correlación entre COVID y elecciones, porque ya eso es otra investigación que yo no la he hecho ni creo que ninguno de nosotros la habrá realizado hasta ahora.
qué correlación puede haber entre la pandemia con esa parte. Lo cierto es que si el COVID modificó la elección, no tan solo el COVID, porque antes del COVID vino otro COVID mayor todavía, que fue las modificaciones de la estructura, la suspensión de las elecciones que se dio como consecuencia del fraude que se hizo, que se generó como modificación del algoritmo de la computadora en marzo, ¿verdad? Que se tuvo que suspender cuando ya yo había votado y mucha gente había votado a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana se tuvo que suspender. Y eso no fue el COVID que lo modificó. Debe concluir, profesor. Eso no fue el COVID, fue otro virus. Muy bien. Entonces, por eso vamos con esa reflexión, ¿verdad? Ok, bien. Lo veo hasta ahí. Ok, profesor Víctor Burgos, 3 minutos. Mira, pensar y decir que estas campañas electorales entraron en un punto de descalificación. Yo digo siempre que las propuestas programáticas han sido muy pálidas, han sido invisibles. El cambio propuesto por el PRM, que ha fascinado a una gran población, a una parte de la población, el cambio ya ha sido una realidad hecha por el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y plantear, por ejemplo, descalificar un candidato porque no tiene la posibilidad, entre comillas, de conceptualizar y elaborar ideas, es desconocer los avances en la psicología que propone y descubre múltiples inteligencias, ¿verdad? A la altura de un liderazgo de Leonel Fernández, que lee y conceptualiza, debe saber el desarrollo de la psicología y sobre todo de la psicología de la personalidad y de la inteligencia y decir que hay un tipo de inteligencia tan alta, tan apropiada, como esa inteligencia abstracta de elaboración concepto, que son esa inteligencia práctica y otras inteligencias que se cobijan en el concepto de inteligencia múltiple. Otro concepto que quisiera yo añadir, y estamos en un plano un poco alto de la teorización. Miren, una campaña electoral busca construir mayorías electorales estables. Y esas mayorías electorales estables legitiman el poder y legitiman el desempeño, ¿verdad?, de un gobierno en el poder. ¿Cuál es la mayoría estable del PRM? Probablemente no llega a 40, 37, 40, 39. ¿Cuál es la mayoría estable, sólida, consuetudinaria, por antonomasia del Partido de la Liberación Dominicana? En las elecciones pasadas llegó a un 62%. Ese componente está ahí de una mayoría estable dentro del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana, con una mayoría estable casi intacta. Leonel no se llevó la mitad. Leonel se llevó un poquito, poca cosa. Eso es importante porque esa mayoría estable y que en el PRM pudiera, con los movimientos, ¿verdad?, que se le están añadiendo, subir de un 39 a un 44, 43%, pero son mayorías, digamos, advenedizas, que entrando en un conflicto de la repartidora del poder va a crear un problema ya en el gobierno y podría haber un problema de legitimidad una vez allí. A mí me preocupa ese componente. Lo que no ocurriría con el Partido de la Liberación Dominicana y en la posibilidad de que el gobierno se quede, porque ese gobierno del Partido de la Liberación Dominicana es compartido. Ahí tú tienes gente funcionario del PRM, del partido del PRD, el Partido Reformista, toda la amalgama de la expresión política nacional ha hecho gobierno. Hasta Leonel tiene un viaje de gente, de funcionarios y de servidores ahí. ¿Entiendes? De manera que esa mayoría estable es una garantía de que probablemente no solamente la segunda vuelta que nos garantiza eso, sino que pudiera ocurrir, y tengo esa esperanza oculta de que también nosotros en la primera vuelta nos fue, además, con un presidente de la República, con datos en las mediciones, no tengo otra, tiene 70% de aprobación del gobierno. Danilo Medina, presidente de la República, tiene una aprobación. Acaba una semana
para salir, para apoyar al candidato Gonzalo Castillo, es otra garantía de que pudiera ocurrir, no un milagro. Siempre nos hemos ido en la primera vuelta. Lo que el compañero planteaba, que no hay experiencia de una segunda vuelta, fue porque nuestra mayoría estable estaba por encima de un 50%. De manera que esa mayoría estable, sólida del PLD, la presencia de Danilo y esa manera práctica de Castillo, de Gonzalo Castillo gestionar la campaña, y un partido de la Liberación Dominicana que ahora se confía y se levanta, pudiera nosotros el 5 de julio, ahora el próximo domingo, quedarnos, legitimarnos en este periodo de gobierno 2020-2024. Excelente, mi querido profesor, excelente. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Y le decimos a los compañeros que están presentes, profesores y amigos, que si van a solicitar su pregunta, lo pueden hacer levantando la mano por el chat o por la aplicación, y deben encender su cámara. Y que por favor, así como los expositores se han mantenido a la altura, de igual modo debemos hacerlo todos nosotros. Aquí hay una pregunta para el profesor Hidalgo Peña, que la hace la periodista Silvana Marte. Ella dice: profesor Hidalgo Peña, ¿a quién apoyaría Leonel de no clasificar a la segunda vuelta? ¿A Gonzalo o a Luis Abinader? Según su parecer. Se entiende, porque ya hay un preacuerdo a la senaduría de 22, 24 senadores, se entiende de que Leonel Fernández apoyaría a Luis Abinader. Eso es lo que se entiende. Pero hace poco, lo reitero, Peña Guava, que es el artífice de las alianzas que se han dado en torno a Leonel Fernández, dijo que pudiera ser una posibilidad de que Leonel Fernández, si queda excluido de una segunda vuelta, negocie incluso hasta con su antiguo partido. Entonces, si es Peña Guava que lo dice, que es el artífice de esa alianza que se están dando, puede darse también como una posibilidad no descartable. Bien. Para el profesor Juan de Jesús Rodríguez, pregunta por Facebook Live Edichel Noel, que si usted no cree en las encuestas, que entonces ese porcentaje que aparece de la fuerza del pueblo, si son reales o no son reales. Bueno, eso lo vamos a ver el 5 de julio, simplemente, porque es que tenemos que ver todo lo que ha pasado en estas últimas semanas. También tenemos que tener claro los métodos que han utilizado para hacer las encuestas. Incluso que se han filtrado audios donde se habla de que han cambiado el método, de que se ha cambiado esto, la logística para hacer las encuestas. Y muchas encuestas están basadas en llamada telefónica. Por ejemplo, un servidor público que lo llamen para preguntarle cuál es su preferencia. ¿Tú te crees que va a decir que su preferencia es una diferente al partido de gobierno? Por temor a perder su empleo o tener represalias. Es decir, es muy complejo. Y creo que en estas circunstancias no podemos fiarnos de las encuestas. La mejor encuesta y la más fiable que tenemos es la del 5 de julio. Esa es la que yo confío y en esa es la que yo me voy a apoyar luego de que pase estas elecciones. Muy bien. Tenemos más preguntas, pero vamos a dar el paso primero al profesor Miguel Poirier, desde Santiago. Adelante, Miguel Poirier. Excelente. Excúsame que sea un poquito duro, pero yo digo las cosas como las siento y como las pienso. Primero, no le veo a Luis Abinader ningún mérito para aspirar al presidente de la República más que el que le consagra la Constitución. Abinader es un niño rico aspirando al poder. Eso es todo. Y las encuestas, debo decir una cosa, las encuestas, lo único que miden es la percepción. Miden percepción y simpatía. Y la percepción se puede manipular a través de la aplicación del instrumento, puede ser inducida a través de la aplicación del documento, del instrumento que se aplica. Eso se manipula para que la persona responda según los intereses de quien paga y de quien aplica las encuestas. Y en la última parte quiero decir, a propósito de las inteligencias múltiples,
que la única inteligencia que yo le reconozco al candidato de gobierno es la de hacer negocios fraudulentos, hacer fortunas a través de negocios fraudulentos con el Estado y querer invertir y comprar conciencia en la calle con el dinero del Estado. Gracias. Muy bien. Entonces, el profesor Norberto Soto active su micrófono, profesor. Primero, felicitar este encuentro. Muy bien. Y eso es interesante, sobre todo en materia de filosofía política. Yo creo que yo me identifico un poquito más cerca con la independencia y los análisis que ha hecho la temática de la filosofía política, en este caso Hidalgo. Creo que hemos cometido algunos errores como filósofos y analistas de irnos muy al extremo y a nosotros no nos luce muy bien. Eso, yo soy muy franco y crítico, pero tenemos que ser más dedicados a un análisis intelectual, académico, ¿no? Tercera cosa, yo pienso que hay unas 20 encuestas. Yo soy muy crítico, incluso con mi propio partido, a veces tengo problemas. Hay unas 20 encuestadoras. Toda encuesta que salga del PRM es falsa, distorsiona. Toda encuesta que salga de PLD o de Partido Reformista o de la Fuerza del Pueblo distorsiona, porque se supone que la hacen para vender una imagen de tendencia. ¿Ok? Y entonces hay una distorsión porque hay una contaminación, un interés. Y si sale muy mal, el silencio prima. Entonces, hay para mí 4 encuestadoras que son creíbles y que Leonel la ensalzó muchísimo en todas las encuestas que hizo cuando ganó la presidencia. Ustedes lo recuerdan perfectamente. Porque Leonel es un gran intelectual, es un hombre muy decente que hay que reconocerlo. En el caso de Castillo, no. Yo no entiendo cómo un intelectual y un filósofo puede estar al lado de Castillo. No lo podría entender, pero respeto ese criterio. Hay 4 encuestas. La Galo, la de Diario Libre, la PEN e hizo de encuestadora el New York Times, BBC, que no van a recibir soborno, ni van presión, ni nada de esa cosa. ¿Qué hacen esas 4 encuestadoras? Dan a Luis ganador entre 52 y 55, para no mencionarlo una hora por asunto de tiempo. Entre 52 y 55. Y la PEN, en la segunda ocasión, lo da 47, creo que .2, ¿no? ¿Se acuerdan? O 47 punto tanto. Ok, lo da. No pasa a ser la mayoría absoluta para ganar una primera vuelta en esta, pero en 3 sí, de la creíble. Vamos a hablar claro. Eso es así, epistemológicamente y como sea, por lo datos. Mide una tendencia, estamos de acuerdo, Guaidé. Mide una tendencia en un momento determinado, como cuando me tiran una foto ahora estoy viejo. Me la tiran a Norberto hace 40, 30 años, estoy joven. Es en un momento determinado. Entonces resulta que para mí hay una tendencia hasta ahora de Luis ganar en una primera vuelta, pero tampoco no se puede hacer ilusión porque en política intervienen variables imponderables como pasó con el COVID ahora en esta etapa hace 3 meses y medio. Una variable a tomar muy en consideración. Por eso alguien dijo que habría que tocar el tema también con el COVID, como esto ha hecho una variación en el problema de la política actual. Entonces deberíamos, para terminar, entrar en una segunda etapa para discutir ya estos problemas. Ojalá pudiera ser mañana o cuando ustedes consideren pertinente, para discutir más a fondo eso. Ahora, a nosotros no nos luce, como filósofos, como analistas, como intelectuales, ser fanáticos. Yo me cuido mucho porque yo puedo caer en el mismo error y quizás le he caído. ¿Me entiendes? Eso sí digo, porque a nosotros no nos luce esa identificación exagerada. Por eso también planteo el balance de la fuerza que nos puedan representar en esta tertulia. Muchas gracias y excúsenme la intervención. No, excelente. No, excelente, excelente, no hay problema. Profesor Víctor Álvarez y luego el profesor Francisco Acosta.
Debe activar el micrófono, mi querido profesor. Estoy acostumbrado a estar callado, que ya me se me olvidó. Bien, saludos a todos. Como siempre, reconocer el esfuerzo que hace la directiva de la Facultad de Humanidades y de Arte por mantener vivos estos temas. Sé el uso del tiempo, el tema que yo quería resaltar primero, llamar la atención sobre la situación actual en que se encuentra las elecciones en 4 o 5 días. Está claro que las condiciones que favorecieron al PRM por el escándalo que se suscitó en las elecciones municipales afectaron considerablemente al gobierno. La toma de los llamados jóvenes de la Plaza de la Bandera afectó mucho. El PLD no se defendió y aún así, en la circunstancia en que participó, la sumatoria de los votos nacionales favorecen al PLD. Las condiciones para el 5, en medio del repunte de la pandemia, de la irresponsabilidad social de nuestro liderazgo, que han tumbado todas las barreras de distanciamiento, absolutamente todos, estamos haciendo esto porque hemos puesto la campaña electoral por encima de la salud general de la población, con una campaña, por ejemplo, de descrédito del uso de los recursos del Estado en favor de uno u otro candidato, va a hacer que el 5, como todos los análisis plantean, haya reserva, una abstención que puede rondar cerca del 30 al 35, y una abstención que se va a dar en la clase media, porque es donde está precisamente la base de mayor apoyo de Leonel Fernández y de Luis Abinader. Los pobres, los que han sido beneficiados desde el propio Leonel con todos los proyectos de asistencia, los pequeños empresarios que están siendo beneficiados con todos estos programas PATI, fase 1, fase 2 y toda esta estructura de apoyo económico que el gobierno le ha dado en medio de la pandemia, y el campo que ha sido beneficiado con todos los recursos que han llegado por las visitas sorpresa, va a responder si va a las urnas a favor del gobierno. No importa el candidato que esté, va a votar PLD, y probablemente el PLD quede, si no gane las elecciones, por lo menos quede en primer lugar. Ahora bien, lo peligroso de todo esto es... profesor, concluyo. Lo peligroso de todo esto es que se ha creado una percepción a través de las encuestas y a través de los voceros de algunos grupos de que no se puede perder y que solamente se va a tener que ir a ganar. Y esa percepción comenzó otra vez con la toma de la bandera de estos días, de los muchachos que han vuelto a la toma de la bandera, para poner contra la pared al árbitro, que es la Junta Central Electoral, mantener una campaña de descredibilidad para que la cosa ocurra premeditoriamente a favor de lo que dicen las encuestas, o de que aquí nada más tiene que ganar el candidato que dicen las encuestas y que nada más va a ser aceptado. Por eso un llamado a los compañeros que no creo que la campaña deba seguir en términos a denostar a los elementos en términos personales, puesto que nuestros 3 candidatos, si ustedes ven los anuncios en la televisión, están ofreciendo lo mismo, una campaña basada en demagogia y en ofrecer lo mismo, y si tú das uno, yo doy el doble, y si tú aceptas lo otro, yo te doy más. Pero aquí no hay ninguna propuesta, como profesor, debe concluir, por favor, profesor. Está muy bien. Parece que William no quiere que usted hable, profesor. No, yo estoy guardado, apoyando nada, pero no hay problema. No hay problema. La próxima me invita, yo tengo mucho que decir. Juan, qué bueno que esté en política. Te felicito. Bien. Profesor Francisco Acosta, ¿se activa la cámara? Bien. Señores, yo insisto en que no es que restemos credibilidad a las encuestas. Las encuestas son un instrumento de medición cuantitativa para medir la intención del voto en un momento determinado. Eso, ni modo, yo como sociólogo no puedo hablar mal de las encuestas. Solo quiero decir que la encuesta no es palabra de Dios. Oye, la encuesta no es palabra de Dios, mide tendencia, mide un instrumento estadístico, mide probabilidades. Por ejemplo, tenemos el caso de que vemos la encuesta de 1824 para aplicarla a medir las tendencias electorales. Vemos que por lo menos hay 4 o 5 casos de excepción donde las encuestas han fallado. En 1936, en la contienda Landon contra Roosevelt,
todas las encuestas andaban hablando como ganador. ¿Y quién ganó? Ganó Roosevelt. En la encuesta Clinton contra Obama, todas las encuestas le daban ganador a Clinton. ¿Y quién ganó? Obama. En la encuesta Biden contra Trump, todas las encuestas daban ganador a Trump. Y eso está ahí. Eso no lo estamos inventando, está ahí. Pero claro, hay otras tantas que las encuestas también han ganado, han aceptado. Entonces no es quitándole la credibilidad a las encuestas ni a la encuestadora, porque no me cabe la menor duda de que las encuestas que han aplicado acá son encuestas serias, pero no es la palabra de Dios. Eso es lo que estamos diciendo, depende del trabajo político de cada uno de los partidos. Y la verdadera verdad es que en los últimos 21 días, el único candidato que ha estado en la calle recorriendo el país ha sido Leonel Fernández. Eso está ahí, eso está en la realidad. Eso obviamente ha permitido cambiar los resultados de todas las encuestas que se hayan hecho hasta ahora. Es cuanto a lo que queríamos decir. Por tanto, insisto, para el domingo que viene vamos a tener una segunda vuelta con Abinader versus Leonel. Okay. Ya lo veremos, la encuesta dirá después del 5. El 5 hablamos, el 6 hablamos. Profesor Nelson Rosario, hay una pregunta para usted, pero también puede aprovechar un minuto o dos para que pueda decir cualquier cosa. Activa el micrófono a lo que hago la pregunta. La pregunta la hace Samuel Sánchez, también del Facebook Live. Dice, en caso de que Leonel y Abinader vayan para la segunda vuelta, Abinader en primer lugar y Abinader en la segunda, ¿podría Danilo decir que no hay problema y que ganó Abinader para cerrar el paso a Leonel? Le concretizo la pregunta. Si Abinader queda en primer lugar y Gonzalo queda en segundo y Leonel en tercero, ¿podría Danilo llegar a un acuerdo con Abinader para que no haya segunda vuelta y así no tener que darle ninguna cuota de poder a Leonel? Esa es la pregunta de Samuel Sánchez a través del Facebook Live. Active el micrófono, por favor, profesor. Quiero referirme brevemente a la posición del maestro colega de Santiago, que establecía que como Luis Abinader tiene las condiciones para ser presidente. Víctor Burgos, ese profesor de Santiago se llama Víctor Burgos. Víctor Burgos. Sí, perdón, profesor. Sería... No, se refiere a Poirier que usted se refiere, que es de Santiago también. Ok, que es de Santiago, el que habló de que sí, ese fue el que habló de Luis Abinader. El candidato Luis Abinader no tiene las condiciones Exacto. para ser Poirier. Primeramente decir lo que ahí coincido con él, la Constitución le faculta. Él tiene todos los requisitos que establece la Constitución. Se le fue el sonido, mi querido. Para aspirar a la presidencia. Ahí volvió. Si evaluamos, ahí volvió. Si nosotros evaluamos los dotes, bien, le decía, el compañero Luis Abinader no es un ser de otra galaxia. Que Luis Abinader no se ha preparado para dirigir un estado ideal, un estado que no sea propio de la República Dominicana. Es un hombre de dotes excepcionales, es un gran administrador, ha demostrado en su práctica que es un hombre ético, que es un hombre moral, que es un gran administrador en todo lo que ha sido su vida a nivel empresarial. Ha demostrado que ciertamente en estos momentos es un hombre que está preparado para dirigir los destinos de la República Dominicana en los actuales momentos en que vamos a salir de un PLD que tuvo 20 años en el gobierno y ha agravado los problemas de los dominicanos y de las dominicanas. Con relación a si Danilo apoyaría a Luis Abinader o no, nosotros entendemos que la posibilidad de una segunda vuelta son muy remotas, pero en el hipotético caso que así fuera, Luis Abinader, y así dicen todas las encuestas, que ganaría cómodamente una segunda vuelta. Y las encuestas establecen que gran parte de los PLDistas votarían por Luis Abinader, como también la mayoría de los seguidores del expresidente Leonel Fernández se inclinarían por votar por el licenciado Luis Abinader Corona, en tal sentido que
apoyándolo a Luis Abinader en una segunda vuelta, el presidente Medina, o apoyándolo Leonel Fernández, como quiera ganaría cómodamente las elecciones, en el remoto e hipotético caso que pueda llevarse a celebrar en este país una segunda vuelta. Yo quiero puntualizar algo. Ciertamente, las encuestas en este país, hay una cultura en la República Dominicana, en la política dominicana, de desacreditar las encuestas cuando no le favorecen. Pero son esas mismas encuestas que hoy dicen, son esas mismas encuestas que hoy favorecen mayoritariamente a Luis Abinader, las que hace 4 años, cuando el PLD estaba unificado, ahí estaban los dos líderes, Danilo Medina y el profesor Leonel Fernández, las que decían que Danilo Medina ganaría las elecciones y que Luis Abinader no obtendría en ese proceso más de un 35 o un 37%. Y así fue. Entonces, no sabemos, una cosa es, como dice el pueblo, con guitarra y otra cosa es con violín. Nosotros estamos también de acuerdo que las encuestas son instrumentos cuantitativos de medición en un momento dado. Pero yo reitero, hace algunos días que fueron publicadas los resultados de esas encuestas y que en la República Dominicana no ha sucedido nada que haya podido impactar de una manera que haga bajar el candidato puntero, que es el licenciado Luis Abinader. De tal manera, nosotros entendemos que Danilo Medina, Leonel Fernández, si se llegaría a realizar una segunda vuelta, no tienen otra opción, porque queda demostrado que Luis Abinader ganaría de una manera u otra cómodamente una segunda vuelta, en el caso que así fuera. Excelente, profesor. Profesor Víctor Burgos y después el profesor Eulogio Silverio, y ahí concluimos. Bien, yo quiero colocar esta idea ahora en la horizontalidad y en la relatividad de las ideas, obviando un poco las asfixiantes siempre esas relaciones verticales y de poder. Vivo en el Cibao, y quizás sea mi pecado mayor eso. Entonces, con relación a las encuestas, fíjese, las encuestas son utilizadas en el ámbito político para ver tendencia, y hay en esa cultura política dominicana una convicción de que la gente común, el votante común, vota por el que dicen los medios o la opinión pública que vas a ganar. Y en ese sentido, las encuestas se usan como un instrumento de campaña política. Y en este caso se pueden crear percepciones, falsear una realidad que pudiera convertirse en verdad luego. Entonces, en este sentido, yo le decía al principio, y me refería también a esto, a mí me hubiese gustado ver el destino de la verdad, vamos a llamarle la verdad, el destino de la verdad en este proceso de campaña electoral. Pienso que esas encuestas son utilizadas legítimamente. Ese es un papel de las encuestas para ver tendencia, para crear percepciones y cosas que no eran hacer que sean. Y eso ha sido fantásticamente manejado por ese demiurgo que hay detrás del PRM, que no sé quién es. Porque hubo una falsación en febrero que se la creyó todo el mundo, pero era falso. Y ahora hay esta situación, pero ya el asunto parece que la gente vio por dónde van las cosas. En ese caso yo legitimo el papel de las encuestas como una lucha política. 21, 22. Y en ese sentido, pues quería yo colocar esas ideas ahí en en la horizontalidad de la discusión. Solamente eso quería decir. Profesor Dustin Muñoz. Adelante, profesor Dustin Muñoz. Sí, bueno, interesante el tema. Y se ha mencionado varias veces la cuestión de las encuestas. Bueno, a mí me parece que después que pase el 5 de julio sería interesante un encuentro de nuevo respecto a las encuestas. Es una fotografía del momento, una encuesta. Muchos de nosotros que damos la materia de metodología de investigación,
ahora no vamos a acabar con las encuestas, porque imagínate. Lo que sí sería bueno observar, que así se olvida todo. Tan pronto pasan las elecciones, ya a nadie le interesa analizar nada, pero desde el punto de vista académico, es interesante porque estas encuestas se están desarrollando en un momento especial. O sea, no se puede ver que los resultados, no quiere decir que no queden en ese mismo orden las cosas. Eso de los números, con esa defensa que se están haciendo de los números, puede ser que no necesariamente se dé así. Por esto de la fotografía del momento, bueno, yo estoy sin afectar, y la otra fotografía del momento estoy afectado. Sí, pero ahora es en movimiento. O sea, es en una situación que se encuentra la población. Recuérdense que no es una muestra de sangre que están sacando a las personas para determinar el nivel de triglicéridos y colesterol, que es una fotografía del momento de un elemento natural que no se modifica la presencia del entrevistado. En este caso, en esta circunstancia, donde se encuentra la población en una situación que podría pasar más allá de las elecciones y que necesita el apoyo del que está o del que viene. Sencillamente, el dominicano, como dicen, es un poco chivo. Lo hemos visto en otro tipo de elecciones que jamás se parece a la circunstancia, pero cuando la esperanza, la expectativa está más allá de eso, de una necesidad de asistencia del Estado, entonces hay que tener mucho cuidado con eso de los números. Desde el punto de vista, me refiero académico. Eso de generar una percepción, bueno, eso está bien, todos los partidos van a hacer eso, de tratar de presentar la encuesta que le parece que le puede resultar interesante y de calificar las otras. Me refiero desde el punto de vista académico, de eso de los números, de que eso tiene tanto y tanto, como se ve, esas mismas encuestadoras le sucedía en elecciones anteriores, que era un estado, vamos a ver, normal. Este es un estado en una condición especial, donde la gente tiene una pandemia, tiene miedo, y todo el que le pregunta, la gente no quiere decir exactamente su preferencia, o te la dice, te la cambia, no se sabe. Yo que trabajé, y finalmente ahí termino, yo trabajé una vez como delegado político, como delegado en una mesa electoral, y a la comunidad donde me mandaron, pues todas las casas a donde yo fui, se veía con un letrero de un candidato, hace muchos años, y casi todas las casas tenían un letrero de un candidato. Yo, que era del que no veía ningún letrero, dije, bueno, aquí yo no tengo nada que hacer. Y de hecho no tenía mucho nada que hacer porque el partido no tenía una votación alta, como quiera. Bueno, finalmente lo que pasó allí en esa comunidad fue que, y no hubo fraude realmente, y si hubo fraude fue a favor de otros. Pero lo que se observó allí fue que no necesariamente lo que la gente expresaba era lo que se veía en lo que sucedió en la urna, en esa comunidad pequeña, porque era un pueblecito pequeño donde la mayoría de las casas se podían contar, de que parecía que había una, sin embargo ganó otro candidato que yo no vi ni un letrero de él en las casas. Era todo. Gracias, profesor. Profesor Fernando Rodríguez, si puede activar la cámara para encontrarlo. Quiero expresarle mi preocupación en el debate que hubo esta noche, porque un debate científico de filósofos, doctores como ustedes, yo soy un intruso en este grupo, que le faltó como precisión de datos. O sea, que la discusión yo pensé que la iban a hacer en base al análisis filosófico para llevarlo a la realidad objetiva del punto de vista analítico. Por ejemplo, yo oí un profesor diciendo que Luis Abinader es un gran administrador, pero no cita cuáles fueron las empresas que hizo crecer como administrador, porque yo, como soy de Moca, siempre voy a Cabarete y vi una empresa que había ahí muy potente que se llamaba el Hotel Mar de Plata, creo que era, yo sé que era con plata, Sol de Plata, y quebró. Y es muy fácil como ver, como decía Federico Engel, el origen de la propiedad privada y del capital y el Estado, o sea, de la familia
Vamos a buscar el origen de la familia. ¿Cómo? Porque fácil, el que hereda una fortuna ya es un dinero limpio, blanco, perfecto. Ahora, ¿cómo el capital originario, cómo surgió? Porque aquí usted oye hablando muchísimos empresarios que han sido progresistas, han sido emprendedores, pero busque el origen del Consejo de Estado, busque el origen del capital de la familia Galana María, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Galana María, que andaba reclamándole todavía los otros días, andaba reclamando más bienes que le pertenecían, que le fueron incautados por la ley antitrujillista. Y toda esa gente que se quedaron con el capital trujillista, entonces esos son los emprendedores, le decían vago a los trabajadores. Quienes se quedaron con la FADO, quienes se quedaron con Pidoca, quienes se quedaron con Fasaco, quienes fueron los que se quedaron con... Entonces, yo pensé que la discusión iba a ser más profunda en el sentido didáctico y pedagógico, al mismo tiempo que político. Por eso, yo quiero decirle a ustedes, esa encuesta, matemáticamente, es un fraude. Matemáticamente. No porque las encuestas sean malas ni sean buenas, sino que los dueños de los periódicos simplemente explotaron lo que es la ignorancia del pueblo, porque dieron un titular y háganse una encuesta, ¿quiénes leen titulares nada más de los periódicos? De los pocos que cogen un periódico en la mano, pero se puede convertir en afiches, se puede convertir en memes, se puede convertir en lo que usted quiera después, y se propaga 55, tanto y tanto, y más nada. Ahora, esa es la realidad objetiva. Vamos a sumarlo. Ni la encuesta que dice que se hizo, si usted la interpreta dentro de los contenidos que tiene, no es verdad que ese titular se corresponde con la plataforma que tiene técnica adentro de la encuesta. Por eso nosotros creemos que aquí, independientemente de todo, la encuesta está en la calle hoy. Abinader cerró hoy, el otro está cerrando, mañana cerrará otro, y están en la calle. Y le voy a decir a ustedes, hay segunda vuelta. Hay segunda vuelta por muchísimas razones que no voy a comenzar a analizar por el poco tiempo que tenemos. Y quiero darle un saludo a Víctor Hugo, que habló como todo un cibaeño que se siente aislado, marginado, pero eso es una forma de ser consecuente con su posición política. Muchísimas gracias por dejarme participar. Gracias a usted. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Yo tengo que agradecer sobremanera a los expositores por su gran exposición, como lo han hecho. Yo siempre he dicho que cuando un profesor de la UAS hace algo bueno, nos beneficia a todos. Y hoy yo me siento cada vez más orgulloso de ser profesor de la UAS y de ser de la Escuela de Filosofía. No por mí, sino por esos expositores que han hecho una magnífica ponencia desde su punto de vista y desde el punto de vista político en el cual lo han hecho.